Imagínese, acaba de comprar una moto, va a trabajar, de un día para otro, se cae, pierde la fuerza del brazo, siente un dolor insoportable. Y ya no se siente útil, como se sentía antes. Esta es la pesadilla de quien acaba de sufrir una lesión del plexo braquial. Hoy estoy aquí con Débora, que es terapeuta ocupacional, especialista en mano, especialista en lesiones del plexo braquial. Vamos a hablar sobre el paciente que acaba de caerse de la moto, acaba de descubrir que tiene la lesión. ¿Y qué hacer para que pueda vivir mejor después de este problema? Vamos a dar consejos útiles que puedes usar en casa y tú también, que eres de la familia de quien sufrió la lesión, que puedes hacer para apoyar a tu familiar. Débora, ¿cómo llega el paciente que acaba de sufrir una lesión del plexo braquial a tu consulta? ¿Llega con la cabeza erguida? ¿Llega crispe, feliz? ¿Cuáles son sus expectativas después de entrar en tu consultorio? Según el médico, hay algunos médicos que dan más información, otros no tanto. Y el paciente llega a mí muchas veces con una brecha muy importante en esa información, ya que está a la expectativa del movimiento, no sabe muy bien qué le va a pasar. Entonces, la mayoría de ellos, de nuestros plexos, son personas jóvenes en pleno funcionamiento laboral. Y no. Son casos graves. Terminan sin tener mucho movimiento del miembro superior. A veces, solo tienen más movimiento en el hombro. Y llegan, acompañados, generalmente de la madre o de la hermana. Y entonces llegan en ese momento y me están como probando para ver si mi información será igual a la del médico, para ver si les daré otra expectativa, ¿cómo será? ¿Saldré de aquí moviendo mi brazo? ¿Pero la expectativa es buena o mala? ¿Qué tienen ellos? Llegan, después de haber pasado por el médico, llegan así, vamos a intentar mejorar esto. O llegan así, creo que no hay mucho que hacer, estoy aquí para cumplir con el horario. ¿Qué sientes de ellos? El médico especialista ayuda en ese momento, apoya o interfiere y entonces desmotiva demasiado al paciente. Creo que el médico especialista apoya e incentiva al paciente a buscar el tratamiento correcto. Eso es lo que he visto, a veces no es la regla, pero es lo que he visto, que el médico especialista, cuando entiende el trabajo, su intervención siempre es más precoz y va a incentivar al paciente a buscar la rehabilitación, en este caso, la mejora de aquello que puede mejorar. Chicos, entonces Débora, ella es terapeuta ocupacional, recibe al paciente después de que ha pasado por el médico especialista y hoy está en un centro de rehabilitación. ¿Qué es? El paciente llega a ella después de haber pasado por un especialista, un neurocirujano o un cirujano de mano. Entonces, siempre recibe al paciente de alguien que es especializado. Yo muchas veces recibo pacientes que ya han pasado por otro médico, que no es especialista, que a veces motivó a la persona. Entonces, eso marca toda la diferencia. La experiencia de ella en relación con la expectativa con la que llega el paciente es mejor que la mía. Mis pacientes normalmente llegan devastados, porque pasaron por un médico que les dijo que iban a quedarse así el resto de su vida, y el médico ni siquiera sabe si se puede hacer una cirugía o no, nunca ha visto esta cirugía, nunca ha visto el tratamiento, y a veces la persona ni siquiera necesita cirugía, pero él dijo que iba a quedarse así. Entonces, ese primer momento, para mí, es muy importante, ¿verdad? Porque la persona va a recordar la primera frase que escuchó cuando se sentó frente al médico, que es, o va a salir bien, vamos a hacer algo para mejorar, o te vas a quedar así el resto de tu vida. Entonces, eso es muy importante. Si eres médico y estás viendo esto, ten cuidado con las palabras que vas a usar. Y ten absoluta certeza de lo que estás diciendo. Porque si no, acabarás desmotivando a alguien que podría mejorar bastante su lesión. Exactamente. Y también veo, Tomás, en relación a esto, incluso, la responsabilidad de nosotros, los rehabilitadores. Porque rehabilitar el plexo no es fácil. Aunque sea la raíz C6, raíz C7, es muy diferente. Un paciente para otro, y si el terapeuta realmente no tiene el dominio, no puede hacer un buen trabajo, ¿verdad? Y muchas veces, cuando tú logras que el paciente haga la mitad de una flexión de brazo, ya sale súper motivado, ¿verdad?
porque llega de una manera y se va de otra. Entonces, yo pienso así. La primera parte es el médico. Seguro, la responsabilidad es suya de intentar enfocar e incentivar al paciente, pero también quien rehabilita, porque si no tienes la capacidad, si realmente no tienes ese conocimiento de cómo tratar, también matas al paciente. Mata, digo, la expectativa. Matas la oportunidad. Entonces, es un paciente joven que comenzó su trabajo, compró una motito, fue a trabajar, a hacer entregas o estaba viajando y de repente choca la moto, que le encantaba andar en moto. Entonces, su mayor sueño, su mayor alegría, que era andar en moto, se convirtió en una pesadilla y se volvió la causa de su sufrimiento actual. Luego, pierde la fuerza del brazo. Él, que era un proveedor del hogar o un proveedor inicial del hogar, pasó a ser alguien que necesita necesidades especiales. Puede tener un dolor muy intensa y de un día para otro. Así es su vida. Entonces, se despierta por la mañana, uno va para un lado, a trabajar, el otro va para otro, a hacer otra cosa, y él se queda allí. Ve la televisión con el dolor neuropático. Y entonces, nuestra función como médicos y rehabilitadores es hacer que esta persona vuelva a estar activa. Porque no sabemos cuál será el final de esto, si mejorará. 100%, 90%, 80%, 30%, no mejorar nada. Sabemos que si la persona supera, vuelve a estar activa. Aunque sea con un solo brazo o con el brazo que lesionó, teniendo una ganancia importante de fuerza. Entonces, Débora, quiero saber una cosa. El paciente que llega a ti, viniendo de un médico, cuando sabes que ese médico es especialista, ¿que vale la pena seguir con él? Y cuando ves que no es especialista, que no entiende lo que está haciendo, y tal vez sea interesante derivar a otro médico especialista. Entonces, Tomás, hoy mi realidad es que yo solo recibo pacientes de médicos especialistas. Mi realidad no es recibir pacientes que vienen de otros lugares, de otros médicos, digamos así. Y en el hospital, los pacientes, todos ya vienen del especialista. Entonces, si por algún motivo recibimos un paciente allí que no ha pasado por el especialista, nosotros mismos diagnosticamos que el tipo tiene una lesión de plexo y no está pasando por el especialista, nosotros mismos lo derivamos. Y en la consulta, mi realidad es que ya viene del especialista. Entonces, si recibes un paciente, por ejemplo, que está con un médico que dijo que solo necesita hacer rehabilitación, que va a mejorar, y luego ves que tiene una lesión grave, no tiene examen, probablemente lo derivarás a alguien. Sí, cierto. Entonces, pregunto esto por lo siguiente. Para mí, vienen muchos pacientes que me ven en internet, me conocen, y entonces hacemos el diagnóstico o ya vienen con el examen listo. Pero veo que los pacientes, a veces, van a un médico que no es cirujano de mano, que no actúa en el área, no es cirujano plástico que hace microcirugía, ni cirujano que hace nervios periféricos. Y entonces ese médico simplemente dice, no, sigue haciendo fisioterapia. Si dentro de un año no mejoras, entonces te derivamos. Un año ya no da tiempo. La mayor parte de las lesiones, con un año, ya no se puede hacer la cirugía. De transferencia de nervio, terminas teniendo que hacer una cirugía reparadora, cuyo resultado es mucho inferior. Entonces, por eso pregunto. Sobre lo que mencionaste, Débora, que normalmente el paciente hombre, la mayoría de las veces, también hay mujeres con lesiones de plexo, he operado a algunas mujeres, pero normalmente este paciente viene o con la madre, o con la hermana, o con la novia, que lo cuida en ese momento, porque el hombre, cuando tiene un accidente, lo deja todo. Y entonces viene la mujer fuerte, que lo abraza y ayuda. Quisiera saber de ti, ¿cuál es el consejo que das a estas mujeres para que puedan ayudarle? Porque veo que hay un camino entre hacer todo por este paciente y terminar mimándolo demasiado. El ser una persona totalmente dependiente por un periodo muy largo y también no ayudar y dejarlo ahí y que termine sin evolucionar. ¿Cuál crees que es lo correcto? ¿Qué consejo darías a esta persona para que ayude, pero sin mimar demasiado? Si pensamos, Tomás, la persona que tiene, en este momento, tiene un brazo, ¿verdad? Entonces, con un brazo, la persona es muy independiente, mucho, incluso en la cocina. Solo que entiendo que, en este primer momento, la familia tal vez no pueda manejarlo bien o no tenga consejos para actividades en la cocina.
Pero bañarse, vestirse, todo eso la persona puede hacerlo sola, no necesita ayuda. Creo que, muchas veces, nosotros, como familia, si mimamos demasiado a esta persona, le quitamos la oportunidad de ser independiente. Allí, después de 2, 3 años, realmente tendrá un camino mejor porque estamos haciendo todo por ella. Entiendo a la persona. Como dijiste, una persona joven es como si le hubieran quitado la vida de la noche a la mañana. Solo que, como familia, tenemos que apoyar y apoyar incluso en la cuestión emocional, pero también tenemos que decir, no, vamos, ¿puedes hacer esto? Ah, tú puedes. Entonces, porque la persona a veces entra en un proceso depresivo, no voy a decir que entra en depresión, pero entra en un proceso depresivo. Un proceso de duelo. De duelo, sí, digamos así, dijiste la palabra correcta. Porque entonces ve a todo el mundo con su vida, ¿y ella? Está sin su vida. Entonces, ¿qué necesitamos hacer como rehabilitadores, como familia? Es intentar devolver lo que ella puede hacer en la vida que tenía. Entonces, algunas cosas en la cocina, al principio, la persona no va a poder hacer. Pero nosotros, como terapeutas, tenemos algunas estrategias. Porque hoy la persona puede cortar alimentos, puede cocinar, puede comer. La mayor dificultad del plexo realmente es comer con tenedor y cuchillo, porque no va a tener el otro brazo para apoyar. A menos que tenga una buena mano, podemos intentar hacer una adaptación para que él sujete el tenedor con la mano buena, con la mano del plexo, y con la otra mano usa el cuchillo para cortar. Pero, aparte de eso, tenemos platos adaptados, tablas de cortar alimentos adaptadas, la persona puede pelar fruta, hacemos un trabajo muy interesante en eso. Entonces, la familia tiene que ponerse en ese lugar. Creo que la familia sufre mucho junto, especialmente la madre, la hermana. Pero así, guarda, sufre, en la habitación, pero mientras esté cerca de él, no vamos a hacerlo. Acusarlo. Acusarlo. Que en evolución. Porque eso va a ser muy importante para él más adelante. Y dime una cosa, siempre pienso así en mi casa, si solo tuviera un brazo, ¿qué haría en tal momento? Entonces miro la pasta de dientes y pienso, vaya, pasta de dientes, tienes que abrirla, sostener el cepillo. En realidad, no necesitas sostener el cepillo, lo colocas. Colocas el cepillo allí, giras la pasta de dientes y aprietas. Y hay esas pastas de dientes que son de clic, ¿verdad? Haces clic, colocas y cierras. Sí. Pero hay algunas actividades que están hechas para que uses las dos manos. Por ejemplo, tengo un filtro en mi casa, que es un filtro de agua donde tienes que sostener el vaso. Y con la otra mano lo mueves hacia arriba y hacia abajo. Entonces, es algo que está hecho para quienes tienen dos manos. ¿Qué es lo que en el día a día le dices a la persona? Mira, tienes que cambiar esto aquí, porque esto no está hecho. Para que puedas usarlo, tienes que adaptarlo. ¿Qué es lo que normalmente le dices a la persona? Porque si no, no podrá usarlo. Entonces hacemos una evaluación, precisamente de eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que tiene en casa? No. Para que intentemos ir cambiando la historia de la pasta de dientes, incluso si no. Hay gente que no tiene habilidad para hacerlo solo con la otra mano. Yo entrené, yo puedo hacerlo. Entonces, ¿pero es tu mano dominante o no? Es porque soy ambidiestro. Sí, eres ambidiestro. Y eres cirujano, ¿verdad? Entonces, hay personas que aún se lesionan el brazo, que es el dominante. Y el otro, entonces, Pipo, es un brazo. Entonces, así, solo que tenemos otras técnicas. Podemos fabricar, o ya hay en el mercado, un dispositivo donde pones la pasta de dientes. Y solo colocas el cepillo. En relación a abrir botellas también, ¿no? Porque entonces la persona puede poner la botella en la pierna y abrirla con la otra mano. Entonces, hay cortar uñas, no, se puede hacer solo con una mano. Entonces, tenemos muchas adaptaciones que se pueden hacer. Sí, eso es para ducharse. Compras ese dispositivo que pones en la pared y luego presionas al mismo tiempo que lo agarras por debajo. Entonces, coges el champú, así, ¿no? Sí, o puedes poner la jabonera, ¿no? Tomas, que pones el jabón, champú, en fin, en esas jaboneras y solo presionas con la mano. Eso, sí, porque a veces tienes que abrir el champú, ponerlo en la mano, mientras el otro hace así, no puede.
No, la jabonera se puede hacer. La jabonera funciona. Sí, esponja, no. Entonces a veces hacemos una. Tenemos los cepillos, no. ¿Qué sirven para lavar el otro lado? Entonces se puede hacer. Creo que lo más difícil, las cosas más difíciles son realmente en la cocina. Más que las otras cosas, la persona acaba dándose cuenta. Y creo que algo bastante difícil de hacer es cocinar. ¿Por qué cocinar? La olla se mueve, ¿no? Entonces, ahí tendremos que crear algunas situaciones para que la olla no se mueva cuando la persona está removiendo. Y el riesgo también, ¿no? Sí. Entonces, gente, lo que queremos decir es lo siguiente. Un consejo para los pacientes que han tenido una lesión de plexo, para la familia, es así. Si vas a servir un plato que tiene carne, ya corta la carne para la persona que tuvo la lesión, porque no puede cortar la carne con un solo brazo. Sin embargo, no necesitas darle la comida en la boca. Exactamente. Porque estás en una mesa, todo el mundo puede comer, ella puede comer con una sola mano. ¿Es difícil? A veces la comida se mueve cuando vas a servir en el plato, pero lo logrará. Hoy en día hay esos platos con ventosa, ¿sabes? Entonces, el plato ya no se mueve, ¿verdad? Y así es más fácil. Entonces, no hay peligro. Algo así, el plato tiene que tener la ventosa o puedes poner ese tapete antideslizante debajo del plato que también lo sujeta. Entonces, al final de cuentas, no hay excusa para que la persona necesite ayuda en todo. No hay excusa. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer. Como rehabilitador, tenemos que ir la primera. La segunda, el día, es solo evaluación. Pensar, preguntar, hacer esta anamnesis con el paciente y poder decir así, ¿estás haciendo esto? No, no lo estoy. Entonces, ahora ya se puede hacer esto de aquí, empezar a orientar y establecer una rutina para él. Y siempre que venga, cargar. Y no es solo una rutina de ejercicio, es una rutina de estas actividades. Yo conozco, chicos. Tiago, que es mecánico allí en Estados Unidos, hace con un solo brazo lo que las personas no hacen con dos brazos. Él conduce esos camiones que son grúas de otros camiones, es algo así que personas con dos brazos tienen dificultad. Entonces, lo que queremos decir es lo siguiente, si haces todo por la persona que acaba de tener la lesión, ella terminará queriendo que hagas todo el resto de su vida. Y se convencerá de que realmente no puede mejorar. Cuando, en realidad, puede ser alguien mucho más fuerte, mucho mejor de lo que era antes de la lesión. Aunque el brazo no esté ayudando tanto. Eso, y creo que hay algunas cosas. También he atendido a personas que han tenido lesiones de plexo y son mecánicos y están trabajando. Uno que repara la lavadora, y él mismo saca la máquina de la casa y la lleva a su casa. Él solo con un brazo y medio, por así decirlo, lo hace todo solo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es el estímulo de la persona, ¿verdad? El estímulo que tiene la persona. Es como decir, ¿me quedaré parada mirando o realmente iré a por ello? Y otras cosas, también, que me pongo a pensar. Muchas veces la persona realmente no podrá volver, Tomás, a esa función. Y se queda atrapada en eso, ¿entiendes? Por ejemplo. Por ejemplo, hablemos de la historia del mecánico. No todos podrán volver, ¿verdad? No pueden. Algunos lo lograron, a veces debido a la lesión, y algunos tienen una lesión mucho más grave y no pudieron volver. Pero así, no pudieron volver a ser mecánicos, pero pueden hacer una serie de otras cosas, solo que se quedan atrapados en eso, ¿verdad? Y eso es lo peor o lo más difícil de romper en esta situación. Cambiar el gatillo mental que dice, no puedo y en realidad puedo. Y digo una cosa a la familia, es lo siguiente. Él hacía, él era, él le gustaba. Digo así, gente, ¿él no murió? Yo. Él está aquí, como él hacía, hay que cambiar ese verbo ahí. Él no hacía, él no era. Él hace, él es. Vamos a tratar el brazo independientemente de lo que pase. Pero él todavía está aquí y tiene que luchar para mejorar, ¿verdad? Una cosa. ¿Verdad, Tomás? Que recordé ahora ese paciente que atendemos, que quiere andar en bicicleta, ¿no? Entonces, así, di una serie de posibilidades, solo que la persona se queda en una situación, creo que psicológica, de enfrentar y que no pueden intentar, ¿verdad? Porque tiene miedo de caer, de lastimarse de nuevo.
Y porque la propuesta fue, vamos a intentar andar con la bicicleta parada, ¿no? Y para ver el movimiento que te está faltando. Porque a veces no es el movimiento que está faltando. No. Entonces, tenemos mucho esto en el paciente de plexo. Es aquello que digo, objeciones mentales. A veces el médico pasa muy poco tiempo con el paciente y no puede percibir eso. Eso es una función del terapeuta, para mí, el médico. Yo soy un poco loco y me la paso enviando mensajes, conversando con los pacientes. Me mantengo muy cercano. No sé si diferenciado, porque a veces me vuelvo un poco loco, tanto que hablo con los pacientes, pero creo que para entender este contexto, la vida de la persona, tienes que pasar más tiempo con ella, entendiendo, viéndola hacer. Y eso, solo un terapeuta puede hacerlo. El médico, él no va a hacer eso. Entonces, para mí, eso es muy importante, de verdad. Porque a veces lo que la persona no puede hacer no es ninguna cirugía la que lo va a resolver. Es un consejo, una orientación, una recomendación. Exactamente. Romper una objeción mental de él realmente. Ve allí, ponte una férula y sigue adelante. A veces no es la fuerza lo que falta allí. Es que olvides ese brazo y lo hagas con el otro. Entonces eso es muy importante. Ahora, consejos prácticos para ti, que acabas de tener una lesión del plexo braquial. Y no sabes, porque el médico al que acudiste no supo explicártelo. Férula. ¿Vale la pena cuando acabas de tener la lesión? No el paciente que fue operado, acabas de tener la lesión, sales del hospital, vas a comenzar la rehabilitación, ¿usar férula todo el día? No. ¿Qué recomiendas? No todo el día, pero estoy muy a favor de la férula porque el brazo puede quedar muy caído, la gravedad tira y ese hombro se va a luxar y el paciente va a tener dolor. Entonces vamos a tener una cosa más que tratar y no tenemos un músculo bueno para poder tratar esa luxación. Entonces estoy a favor de usar la férula. Cuando es de hora en hora pido que la quiten, hagan ejercicio, ¿no? Como soltar el brazo y realmente estirarlo en extensión con la otra mano. Si está en el sofá, puede dejarlo apoyado, no es necesario dejarlo ni en flexión ni mucho en extensión, déjelo ahí natural. Mover mucho la muñeca y los dedos, mucho, pero estoy a favor. Solo que pido que de hora en hora la quiten para hacer estos ejercicios. Soy un poco contrario a la férula, no sé si alguna vez has visto mis videos. Soy un poco contrario por lo siguiente. Mi mayor miedo es principalmente porque son pacientes más jóvenes. De acostumbrarse a estar con la férula, creo que el escenario ideal realmente es intermitente, quitar, poner la férula, pero mi miedo es que la persona la use continuamente, porque hay pacientes que son de esos que la usan todo el tiempo. Y entonces cuando llega para rehabilitarse contigo, ¿cómo está el brazo? No veo esa dificultad, ¿entiendes? Porque orientamos mucho, al contrario, es más difícil que el paciente use la férula que estar sin ella. Los veo a todos con el brazo suelto, ¿verdad? El brazo suelto, sí, eso veo. Yo prefiero, porque así llega con el brazo más suelto. El paciente que está muy rígido se convierte en una piedra. Pero lo que pasa es que mi piedra es el hombro, ¿verdad? Mi función es el hombro porque entonces realmente a veces la persona comienza a tener mucho dolor debido a una luxación. ¿Qué paciente ves que tiene más dolor por la luxación de hombro? ¿Es el paciente con lesión completa o el paciente con lesión incompleta? Es el paciente con lesión incompleta. Incompleta, ¿verdad? Porque el nervio todavía está conectado, el hombro cae y tira, ¿verdad? Pero así existen esas diferencias de conducta. No creo que ninguna sea correcta y ninguna sea incorrecta. Ambos estamos en lo correcto. Lo que creo es que ya sea una u otra, el paciente debe estar muy bien orientado. Exactamente. Y creo que lo más importante es que la persona movilice la articulación, ¿verdad? Dependiente de la tipoia. Y eso, Tomás, lo voy a decir aquí en cadena nacional, es que eso es una función del paciente, no del terapeuta, porque muchos pacientes dicen así, no necesito venir, porque mi articulación se está poniendo rígida. Ya ha sido orientado, nosotros orientamos. Eso es una función de él. Él es quien tiene que mover para no dejar los dedos, la muñeca o el codo rígidos. Porque si él trata así desde el principio, no tendrá rigidez mientras espera que el nervio vuelva, ¿entiendes? Pero si ellos nos transfieren el tratamiento, entonces no vamos a lograrlo. Chicos, entonces es lo siguiente. La articulación, ella es el cartílago que se mantiene en movimiento. Ese cartílago se lubrica cada vez que te mueves. Como el músculo ya no tira ni para un lado ni para el otro, se queda en la misma posición. Y entonces, ¿qué pasa? La articulación se pegará en esa posición.
Y el tendón, por ejemplo, si mi mano se queda así por 30 días, el tendón que cierra se acorta y este se estira. La fisioterapeuta o la terapeuta ocupacional no puede estar todo el día contigo, estirando tu articulación. Entonces, lo que ella quiso decir es realmente eso, necesitas moverte, estirarte, porque tu músculo ya no está ahí haciendo ese movimiento. Y entonces su función será el fortalecimiento, será la neuroplasticidad, será ajustarte algunas cosas para facilitar el movimiento en el día a día y no estar soltando la articulación, que quien debería haberla soltado eras tú. Exactamente. Hablaste de neuroplasticidad, eso es algo que es fundamental en la lesión de plexo, entonces entramos con la imaginería. ¿Qué es la imaginería? La imaginería es una técnica para que adquiramos la neuroplasticidad. Entonces, cuanto antes entremos, el paciente tuvo la lesión, cuanto antes entremos con la neuroplasticidad hemagética es más rápido o más fácil, porque es un facilitador. El cerebro del paciente intentará encontrar otros caminos. Entonces, las investigaciones apuntan a eso. Veo que mucha gente va directamente a la técnica del espejo, pero la técnica del espejo es un medio, no es que solo exista ella. Entonces, incluso dentro de la técnica del espejo, tienes varias técnicas dentro de la técnica del espejo. Y además de la técnica del espejo, tienes la imaginería, que es lo que los estudios dicen hoy. Hay bastantes estudios para pacientes de ACV que hacemos en pacientes de plexo. Entonces vas intentando, mediante la imaginación, activar sus áreas motoras. Entonces, los estudios dicen así, si es visual, entonces la persona está viendo una película o un teatro, incluso activa. Los estudios dicen eso, que incluso activa, pero nada activa más que, si yo digo así, Tomás, nuevas ciudades de Pegris, vas a encontrar un ambiente donde te guste, donde tenías placer, en fin. Ah, Débora, me gusta el café, tomar café. Entonces, Tomás, vamos a hacer el café. Ahí vas, el terapeuta te va indicando. Puede que no lo agarres. Piensas, tienes una lesión de plexo, no vas a poder agarrarlo, pero te lo vas a imaginar. Pero alguien más. ¿Puedo hacer una adenda? ¿Puedo simplificar para quien está viendo? Un estudio del doctor Mariano, que es donde hice mi beca, que habla sobre cuando una persona tiene una lesión en el nervio, es decir, se cortó el nervio, esa región que era del brazo, por ejemplo, comienza a atrofiarse como si fuera un ACV. ¿Te imaginas a la persona deja de hacer el café todos los días? Entonces, esa neurona, que antes la convencía de que podía hacer un café o moverse o hacer, desaparece. Y si la persona pasa 6 meses, 1 año sin hacer eso, no es solo el músculo el que está atrofiado, sino que esa área del cerebro que antes creía que podía hacerlo, hoy ya no lo cree y ni siquiera recuerda si el brazo existe. Exactamente eso. Entonces, gente, esto es extremadamente importante. Lo que hace es no dejarte olvidar que puedes hacer eso. Exactamente. Y entonces, cuando no, si de repente el movimiento vuelve solo o te haces una cirugía y vuelve ese movimiento, esa área del cerebro. Todavía existe eso. Es exactamente eso. Muy bien, muy bien. Solo que la persona tiene que imaginarse haciéndolo ella misma y no otro, porque hay varios estudios que ya muestran eso. Y volvemos a esa historia de exigirle a la persona que lo haga. Exactamente. Porque para mí, no sé para ti, que la persona crea que va a mejorar, aumenta mucho sus posibilidades de mejorar. Es donde encontramos los milagros. Vaya, no puedo creer que este tipo mejoró tan rápido, mejoró de esta manera. No vemos eso en personas que no creen en la respuesta. Nadie va a despertarse por la mañana y decir, vaya doctor, pasaron 6 meses de cirugía y mi brazo volvió. Se despertó por la mañana y estaba moviéndose. Eso no va a suceder. Entonces es a través de mucha rehabilitación imaginativa y la persona realmente creer en eso. Tengo una duda importante, que es la siguiente. ¿Qué diferencia ves entre el paciente que tiene una lesión incompleta y el paciente que tiene una lesión completa? Sé que es una pregunta muy amplia, pero me gustaría que dijeras qué sientes tú. Cuando llega un paciente, llega otro, ¿crees que son la misma enfermedad? ¿No? Porque para mí son enfermedades completamente diferentes. Creo que son enfermedades completamente diferentes y creo que el que tiene la lesión completa, creo que está más susceptible a no creer, ¿verdad? A realmente estar en un mundo así sin fin, ¿no? No lo creo, yo veo eso. Gente, lesión completa.
es aquel paciente que tiene una avulsión o una ruptura, o así, borró la información de todos los nervios del plexo braquial. Si fuéramos a entender sobre la cuestión de la imaginería, es como si esta persona de repente, su brazo izquierdo desapareciera del cerebro. Entonces, desapareció. Luego queda la secuela, que es la falta de movimiento y el dolor neuropático que en este paciente. Es muy importante, ¿verdad? Sí, exactamente. De ahí vemos escucho varios relatos, en fin, bastante tristes así, en relación al dolor, porque ya he tenido pacientes que pasaban 2 días sin dormir y un día dormían, entonces ya sabían cuándo no iban a dormir. Así que eran relatos bastante complicados. Dormía de cansancio. Probablemente porque estaba bien medicado, pero el medicamento no hacía efecto. Y sé la respuesta, pero voy a preguntar de todos modos. Si le preguntas al paciente que tiene una lesión incompleta, ¿prefieres mejorar la fuerza o el dolor? Normalmente responde que prefiere mejorar la fuerza, porque su dolor es un dolor tolerable y va mejorando con el tiempo o incluso con la cirugía. Y el paciente con lesión completa, si le preguntas si quiere mejorar la fuerza o el dolor, ¿qué responde? El dolor. Ya he tenido pacientes que dijeron que preferían haber sido amputados. Sí, y entonces no sirve de nada amputar porque el neuroma está dentro de la médula. Tiene que hacerse la cirugía de Dres. Sí. ¿Y qué haces para estos pacientes? Para mejorar el dolor, ¿qué orientación das? ¿Qué se puede hacer en casa primero? Ese dolor neuropático duplex Thomas es muy difícil. Te voy a decir que no hay. Nosotros, yo al menos en mi experiencia no puedo ver algo que pueda orientar que mejore, ¿entiendes? No, por más que digamos, no, vamos a hacer una desensibilización, pasar textura, no veo, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna otra, desde el punto de vista de la rehabilitación, si alguien tiene alguna técnica. Tengo una técnica. No es rehabilitación, no. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Es una opinión mía, viendo a los pacientes, conversando, entendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Los nervios en el caso de este paciente, que tiene una lesión completa, ya no tienen ninguna conexión con el brazo. Entonces, nada de lo que hagas en el brazo llegará al cerebro. Todo lo que hagas para el cerebro ahí llega al área del brazo. Entonces, tal vez la terapia de espejo funcione parcialmente. Sabemos que es complicado porque es un dolor muy intenso. Pero veo que las cosas del día a día influyen mucho en el dolor porque es lo que queda. Entonces veo que los pacientes que evitan momentos de estrés mejoran mucho el dolor. Tengo un paciente que tuvo una lesión hace muchos años, ¿verdad? Yo ni siquiera trabajaba en esa época. Y entonces él es la evolución completa. Se operó hace mucho tiempo, en una época en que no había muy buenos resultados. Y realmente no mejoró. Hoy él trata el dolor. Y dice que cuando anda en moto, va a Chile en moto, se queda allí 2 semanas andando en moto, no siente dolor, ninguna. Pasa 15 días andando en moto sin dolor, porque realmente es neurotransmisor, ¿verdad? Neurotransmisor, exactamente. El placer de andar en moto lo lleva a mejorar el dolor. Si eres esposa, hermana, hijo, madre y escuchaste esto, no muestres el video a quien estoy hablando. Y si él está viendo contigo, pido disculpas, ¿vale? No andes en moto. Yo no ando en moto. Tengo miedo incluso de andar en bicicleta por tanta gente que ya he operado. Pero realmente el placer, la disminución del estrés lo hace. Tiene sentido. Y hoy en día también hay mucha cuestión de alimentación para evitar el dolor. Que también es alimentación para evitar la alimentación inflamatoria, esas cosas. Algunos estudios ya están hablando mucho de eso. Pero para la lesión completa es la dresotomía, en mi opinión, la cirugía que más resultados tiene. Resultado, exacto. Bien. ¿Y el paciente que tiene lesión incompleta? ¿Puedes ayudarlo con el dolor? Es decir, tiene parte de sus nervios que aún van hacia el brazo. Entonces, ¿hay algo que puedas hacer para mejorar ese dolor? Otra duda. ¿Actúas en el área donde él tiene sensibilidad o en el área donde perdió la sensibilidad para mejorar su dolor? Uso bastante el láser de manera muy puntual, donde él dice que le duele o donde a veces tiene un tinel positivo. Aplico el láser en esa área. También uso el TENS para un parámetro para mejorar el dolor, ya sea en todo el brazo o solo en ese lugar específico. Y el dolor, esa historia de donde hay sensibilidad y donde no hay, no trabajo mucho con eso. Trabajo donde él dice que le duele, independientemente de si esa región tiene sensibilidad o no.
porque vamos a ver muchos pacientes diciendo así, vaya, me duele aquí, pero no pueden mucho. No explicar dónde es. Ah, me pica aquí, pero no pueden decir exactamente dónde es. O si se rasca, no puede sentir. Se rasca que no rasca, ¿verdad? Eso es muy común en las lesiones de dolor. Entonces, así no trabajo mucho en eso de si es un área que tiene sensibilidad o no. Me enfoco más en el dolor realmente. Sí. Ya me conoces de muchos pacientes que te he enviado, ¿verdad? Y sabes que hago una transferencia de nervio, pero siempre toco el cuello. Y si hay un neuroma, siempre lo reconstruyo. Ajá. Porque para mí la reconstrucción del neuroma hace que la persona mejore el dolor y mejora mucho el resultado final. Sí. Notas que hay una diferencia entre el paciente que solo hizo una anastomosis triple, que es esa cirugía del hombro, del tríceps al deltoides y de la mano al bíceps, que va a mejorar los movimientos. Pero no reconstruye el neuroma que tiene el paciente, que es reconstruido. Sí, porque cuando reconstruyes eso, mejora mucho el dolor. Y el dolor, al mejorar, permite mejorar el movimiento porque facilita. Entonces, muchas veces no podemos trabajar con algunos movimientos o de algunas maneras porque el paciente tiene mucho dolor. Y entonces, si tiene dolor, no podemos ni siquiera hablar de carga. No es en ese sentido. No podemos realizar el movimiento. Tenemos que preocuparnos mucho más por el dolor que por el movimiento porque el paciente siente mucho dolor. Lo que sucede es lo siguiente. A veces, la persona tiene una lesión del nervio. Ahí. Podemos mejorar los movimientos de esas raíces haciendo transferencias aquí hacia abajo. Sin embargo, la importancia de reconstruir esas raíces es que vas a ayudar en la mejora del dolor. Y el dolor funciona como si fueran ataduras en las personas, tirando de ellas mientras les dices que corran. Exactamente. Entonces, durante todo el tratamiento tendrás que lidiar con la mejora del movimiento junto con combatir el dolor. Un paciente que llega a nuestra consulta dice algo así como, estoy mejorando, pero tengo dolor. Entonces es algo que va a estar minando y obstaculizando mucho a la persona, tanto al punto de querer desistir. Por lo tanto, tratar el dolor de esa persona en paralelo es muy importante. No siempre lo logramos, ¿verdad? Hacemos de todo, usamos medicamentos, usamos medidas conservadoras, pero a veces no lo conseguimos. Pero hay cosas que podemos hacer desde el punto de vista quirúrgico y conservador, ¿verdad? Algo que también ayuda bastante es la fisioterapia acuática, ¿verdad? Ayuda bastante en el proceso del dolor, ¿verdad? Incluso para el paciente de plexo. Creo que nos ha ayudado. ¿Será una cuestión de temperatura? Creo que sí. Gente, entonces, si acabas de tener una lesión de plexo, espero de corazón que te haya gustado este video, que te ayude de alguna manera. Voy a dejar el contacto de Débora, voy a dejar mi contacto aquí abajo en el video. Espero que sigas más los videos y te suscribas a nuestro canal para más información. Un abrazo.